tema es Dios con nosotros. Está basado en dos textos, Mateo capítulo número 1 y Lucas el capítulo número 2. Quisiera llevarlos a las escrituras, por favor, para que busquemos Mateo capítulo número 1 y vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Espero para que busquen, espero que tengan ustedes sus Biblias abiertas. Hoy es la escuela dominical, es el momento para el cual estar buscando en las escrituras, comparando, escribiendo, analizando lo que Dios nos habla en esta mañana. Mateo capítulo número 18, voy a leer los textos en los cuales van a estar basados la enseñanza de esta mañana. Dios con nosotros, el nacimiento de Jesús. Versículo 18 del capítulo 1 de Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiero que vayamos a Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo número 2, y vamos a leer versículo 1 para que me sigan la lectura, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Marquemos esos dos textos, por favor. Vamos a estar hablando en esto, toda la escuela dominical, basados en estos dos textos y otros de las escrituras. Oremos al Señor pidiendo la dirección. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos acercamos a ti rogando para que primero limpies nuestro corazón. Sabemos que fallamos ante ti, sabemos que pecamos contigo y ofendemos tu santo nombre, y pido para que limpies nuestra vida y que permita que nuestro corazón hoy esté dispuesto como buena tierra para recibir tu palabra. Quita de nosotros el prejuicio, quita de nosotros toda aquella malas intenciones, malos pensamientos, y quita también de nosotros toda distracción. Permite que desde el más pequeño hasta el más adulto que escucha hoy tu palabra pueda estar atento a ella y recordar este bello momento en el cual enviaste a tu Hijo a la cruz, enviaste a tu Hijo al mundo para que naciera y muriera por nuestros pecados. En Cristo Jesús pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumines tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos. Este tema, vamos a Mateo, vamos a estar abriendo, lo vamos a dividir en tres partes. Mateo capítulo número 1 del 18 al 21, vamos a hablar sobre cómo Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Número 2, llamará su nombre, que ese fue la orden, llamará su nombre, Dios con nosotros, perdón, vamos a hablarlo de Mateo 1, 22 al 23, y no había lugar para ellos en el mesón. Tres frases que he tomado de estos textos de Mateo y de Lucas, del cual vamos a estar hablando. Así que entremos al primer punto, que es engendrado por el Espíritu Santo, Mateo 1, 18 al 21.
Y aquí quiero que entendamos, yo les decía al comienzo que esto es una de las bellas doctrinas. La concepción divina y el nacimiento virginal de Cristo constituyen una de las esenciales doctrinas del cristianismo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Estos hechos tan especiales y milagrosos concuerdan con la personalidad, el carácter y la obra de Jesucristo. Si notamos en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 17, vayamos ahí, revisemos Mateo, estamos en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, este capítulo son dedicados a la genealogía de Jesucristo. Comienza diciendo, Mira, no me da. libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, inicia desde Abraham. Luego dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá, sus hermanos, Judá engendró a Tamar, y así sucesivamente hasta el versículo número 17. De este modo, Mateo hace resaltar la ascendencia davídica del Salvador. Los judíos no hubieran tenido en cuenta ninguna pretensión mesiánica que no se cumpliese en este requisito. De ahí, en toda la escritura, el énfasis que se le da al aspecto de que Jesucristo venía del linaje de David. Y ahí quiero que miremos el versículo número 16. Saltemos al versículo número 16 del capítulo 1. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús llamado el Cristo. Inicia desde Abraham, termina en Jesús, el Cristo. 42 generaciones. Versículo número 17 dice que de todas las generaciones de Abraham hasta David 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. 42 generaciones desde Abraham hasta que nació Jesucristo. Y era importante para ellos resaltar, y en la escritura ha quedado registrado que Jesucristo sí venía del linaje de David. Voy a nombrar algunos de los textos que tenemos en las escrituras que hablan de ello. Quiero llevarlos a Hechos. Vamos a Hechos, por favor, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2. Doy tiempo para que busquemos en las escrituras, por favor. Quiero que vayamos allá. No los presento aquí los textos porque quiero que usemos la Biblia. Hechos, capítulo número 2, y vamos a leer, está en el contexto del primer discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro, versículo número 29 y 30, hablando de Cristo. Pedro dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pedro, hablando de Cristo, está hablando, tomando un texto del Antiguo Testamento y está diciendo que el Cristo vendría del trono del linaje de David. Saltamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 13, capítulo del mismo libro de Hechos, por favor me acompañan. Hechos, capítulo 13. 23, versículo 22 y 23. El apóstol Pablo y Bernabé en Antioquía, en una predicación, compartiendo y hablando de Cristo, dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó, voy a hablar del versículo 22, me devuelvo al 22. Quitado este, hablando de Saúl, recuerde que fue el primer rey, les levantó por rey a David. Dios levanta a un rey después de Saúl, que fue David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23, de la descendencia de este, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús el Salvador a Israel, por Salvador a Israel. Está hablando de que Jesucristo, confirmando de que Jesucristo viene del linaje de David. Podríamos hablar otro, Romanos, capítulo número 1, versículo 3. El apóstol Pablo, carta a los Romanos, versículo 1, el apóstol Pablo se presenta a los romanos y dice Pablo, versículo 1, dice Pablo 1:1,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, para el que él había prometido antes por sus profetas de las Santas Escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tratemos de resaltar ese según la carne. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora explico un poco ese tema. Jesucristo mismo en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, por favor, 22. Apocalipsis 22. Versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Estos, como muchos otros pasajes, hablan de que Jesucristo venía del linaje de David. Venía del linaje de David. Y eso es lo que hace. Volvamos a Mateo, por favor, que es el texto principal. Yo sí pido que los tengan ahí marcaditos, Mateo, porque vamos a estar rodando por la Biblia, andando por algunos pasajes, pero vamos a centrarnos en Mateo y en Lucas. Volvemos a Mateo, capítulo número 1. Por eso Mateo, cuando le escribe a los judíos, le está diciendo, mire, esperábamos al Mesías, y el Mesías ese era, y demuestra de manera con la genealogía que él venía de David, por lo tanto, descendía de David. Pero quiero llamar la atención en el versículo número 16 del capítulo 1 de Mateo. Si ustedes se dan cuenta, en todos los versículos anteriores viene diciendo que Abraham engendró, versículo 2, engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Viene hablando de la palabra engendrar. Escuche esto. Versículo 6. Isaí engendró a David. Versículo 8, saltemos al 8. Asa engendró a Josafat, versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, versículo 13. Zorobabel engendró a Abiú. 15. Eliú engendró a Eleazar. Ahora leamos el versículo 16 con detenimiento. Y Jacob, el padre de José, engendró a José. Pero mire lo que dice. Marido de José, del cual nació Jesús el Cristo. No dice que José engendró a Jesús. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El evangelista evita utilizar la palabra engendró, indicando la relación particular con José, como padre legal, pero no real. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, saltemos al versículo 18 del mismo capítulo de Mateo. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su mujer, María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue concebido, engendrado, no por José, sino por el Espíritu Santo. María estaba desposada con José, o comprometida con José, en este caso, pero no se había juntado como marido y mujer. Escuche esto, mis hermanos. Fue y es la única concepción divina que ha habido, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. No ha habido otra concepción como esa, que una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, que es virgen, esté embarazada. Y es la única concepción divina que ha habido. Adán, pensemos en Adán, el primer hombre, fue creado por Dios del polvo de la tierra, pero no concebido en el seno de una madre. C.S. Lewis, voy a leerles en uno de sus libros, declaró lo siguiente. Dice que el Hijo de Dios se hizo hombre para capacitar a los hombres para llegar a ser hijos de Dios. Encontré otra nota de Agustín que dice así, la voy a leer. Era el que ya hijo de Dios vino a convertirse en hijo de hombre para darnos a los que ya éramos hijos de hombres el poder de llegar a ser hijos de Dios. Parece una definición muy bonita de lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo. La encarnación de Cristo, mis amados hermanos, su concepción por el Espíritu Santo sería un hecho único que no sería fácilmente aceptado por la mentalidad humana. María con su embarazo estaba corriendo un riesgo de muerte.
Recuerden que la ley de Moisés ordenaba matar a pedradas a todo fornicario o adúltero. Sin embargo, tengamos en cuenta que sin embargo, Dios elige y trae a esas personas a su Hijo. Ellos aceptan la revelación, el misterio de la encarnación, la participación del Espíritu Santo en la concepción como un acto de fe. José y María. Esto fue lo que pasó con José, el prometido de María, cuya reputación, escuchen mis hermanos, se vería empapada o empañada cuando el embarazo de María se supiera. Era su reputación que estaba en juego también, y era el riesgo de la vida de María también. Con todo su carácter justo y santo de José que vemos a través de la historia, mis amados hermanos y amigos, lo hizo pensar. José muy seguramente pensó en ella y en su seguridad. Él no pensó en sí mismo. Por esa razón, él quiso como dejarla en secreto. Sin embargo, el ángel le anuncia, el mismo que le anunció a María el nacimiento de Cristo, también informó a José, y lo vemos en el texto, lo vemos en la historia, a José, que ese niño que estaba esperando era concebido por el Espíritu Santo. Y José aceptó con sencilla fe y someterse a la voluntad de Dios. Fíjese que no vemos en el texto que José refutó cosa alguna, a pesar del dolor que tuvo que haber sentido en el corazón, de decir, venga, ella está embarazada y no es mío. Ni siquiera nos hemos ido a vivir juntos. Tuvo que haber sido decepcionante. Pero al escuchar la voz de Dios a través del ángel, José acepta con una fe sencilla y cree de manera inmediata en que es así, y acepta a María como su mujer. Esta sumisión de María y José los evidencia como la pareja adecuada para que el Salvador viniera a nacer en su hogar. Qué bello, momento, yo creo, y elección. Eran los padres adecuados porque ejemplificaban o daban ejemplo de la sumisión a Dios, en las cosas cotidianas como en las cosas grandes. Aún a riesgo de la vida. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Padres terrenales que están dispuestos a arriesgar la vida por un hijo que dio la vida por el mundo. Vamos al versículo 21 de Mateo capítulo 1. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 21 acabamos de leer del capítulo 1 de Mateo. Presenta la instrucción, escuche esto, presenta la instrucción acerca del nombre del hijo engendrado por el Espíritu Santo que debía de nacer. Jesús significa en hebreo el Señor es salvación. Ahora, a José le corresponde ponerle el nombre. Dios le dice que le ponga y le ponga ese nombre, Jesús. José le corresponde. Era una tradición también judía. El hombre, escuche, el hombre era el que le ponía el nombre a los hijos. El hombre, no la mujer. Era el hombre el que tenía la última palabra. Voy a tomar algunos ejemplos. Por eso a José se le da la razón, no se le da a María. Se le dice a José que tenía que ponerle Jesús. José obedece y le pone por nombre Jesús. Voy a tomar algunos ejemplos de esto. Lucas, vamos a Lucas, el capítulo 1. Un ejemplo nomás porque el tiempo corre, ya van 20 minutos, 25 minutos de clase. Lucas capítulo 1. Voy a contextualizarlos. Estoy en el contexto. Voy a hablar en el contexto de Zacarías. Zacarías es un sacerdote, estaba casado con Elizabeth y ellos dos fueron los padres de Juan el Bautista. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. El ángel se le aparece a Zacarías y le dice que va a tener un hijo. Zacarías lo duda, por lo tanto el ángel le dice que va a quedar mudo hasta que no nazca el niño por no haber creído. En ese contexto, él estando mudo, su mujer iba a dar a luz a Juan el Bautista, versículo 57. Quiero que vayamos Lucas capítulo 1, versículo 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engendrado para con ella su misericordia, había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con nombre de su padre, Zacarías.
No sabían qué nombre tenía, por lo tanto lo llamaron Zacarías. Y su madre respondió, versículo 60, no, se llama Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre. Era el padre que tenía que colocarle el nombre. ¿Cómo quería llamarle? Versículo 63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. El hombre, era la tradición, era el que le ponía el nombre a los hijos. Y este hombre, era la costumbre pues del pueblo, ¿no? Y este nombre fue dado por Dios a José, y José debía ponerle el nombre Jesús. Para los hebreos el nombre era algo más que un apelativo. El nombre estaba ligado a las circunstancias del que lo llevaba. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, pues el nombre del hijo de María iba a llevar una carga significativa y apuntaba a Jesús a la cruz. El nombre Jesús apuntaba a la cruz que debería llevar para salvar a los hombres que él eligió salvar. Y un ejemplo, voy a tomar solo un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis, capítulo 25, para hablar un poquito sobre que el nombre tiene su significado. Génesis, capítulo número 25. Vamos allá, por favor. Versículos 26. Están en el contexto del nacimiento de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Rebeca queda embarazada y ahí hay dos niños en su vientre, gemelos de hecho, gemelos. Nace primero Esaú, pero de una vez Jacob está marcando la diferencia de lo que iba a ser. Versículo número 26. Después salió su hermano, o sea, está hablando de que antes nació Esaú, versículo 25. El 26 dice que salió su hermano, dice que trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado por nombre Jacob. Si ustedes notan, terminando la palabra Jacob, hay un punto, un asterisco o un número. Vayan a pie de página y está el significado de Jacob. Jacob, que significa tomar por el calcañar o el suplantador. Y sí que fue un suplantador. Si ustedes conocen bien la historia, el nombre está hablando de la personalidad de él. Pero luego más adelante, en el capítulo número 32, ahí podemos avanzar de Génesis, 32 de Génesis, Dios mismo le cambia el nombre de Jacob a Israel. 32, versículos 27 y 28. Cuando Jacob lucha con Dios, dice el varón, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió a Jacob, versículo 28, y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Ahí le cambia el nombre porque iba a tener otra misión. Muy bien, hasta aquí hemos visto sobre que Jesucristo fue engendrado, que José se le dio la orden de que le colocara Jesús y porque ese nombre iba a significar algo en la historia para la humanidad de los que él eligió salvar. Punto número 2. Llamará su nombre Dios con nosotros. Llamarás su nombre Dios con nosotros. Mateo 1. Voy a leer del versículo 22 al 24, que es la otra parte. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dos cosas fundamentales hizo aquí, vuelvo a repetir. Le colocó Jesús por nombre y recibió a su mujer. Dos cosas que se le fue ordenado. Pero no la conoció o no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nacimiento, mis amados hermanos, del Hijo de Dios es, por donde lo querramos mirar, un hecho milagroso. Un hecho milagroso. Y voy a citarlo. El versículo 22 declara que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Si ustedes lo leen ahí, por medio del profeta. El nacimiento de Cristo no fue un hecho al azar, no fue un hecho intempestivo, no fue un hecho
de acuerdo a las circunstancias, sino el cumplimiento del tiempo, como Dios lo prometió desde la eternidad, paso a paso. Él diseñó cada cosa para que naciese en el momento oportuno, en el tiempo que Él planeó, en las circunstancias que Él planeó y escúcheme esto, y en el sitio que Él planeó. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4, versículo del apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el versículo número 5, 4 y 5, hablando de Cristo, dice, pero cuando, Gálatas 5, estoy en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, algo ya planeado del pasado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, ya es el momento, ya es el sitio, ya tengo todo organizado desde la eternidad, lo planeó el Señor. Había sido profetizado del pasado, y podía ser comprobado y puede ser comprobado por las Escrituras. Ahora bien, lo dicho por el profeta que cita Mateo, he aquí, una virgen concebirá y darás a luz un hijo, dice el texto. Llamará su nombre Emanuel, dice el texto, el versículo número 23. En la misma profecía de Isaías 7:14, resalta el hecho de la virginidad de María al tiempo de la concepción y del nacimiento. Por eso digo que es un milagro. Una mujer embarazada, una mujer que queda embarazada, que no ha tenido relaciones sexuales, que es virgen y que nace el niño siendo María virgen. Tuvo que haber sido un nacimiento, bueno, yo no soy mujer ni tuve hijos, pero sí tuvo que haber sido un nacimiento muy doloroso debido a que ella era virgen cuando nació Jesucristo. Al hacer notar este hecho, y aquí quiero que tengamos en cuenta esto, no exalta a María a la altura del hijo que traería en su seno. Eso es importante. ¿Sabe qué exalta, mis amados hermanos? Exalta el poder de Dios para hacer concebir a una virgen. Y a Dios la gloria por eso. A veces el mundo ha levantado a María por encima del hijo. No, debemos exaltar a Dios por su poder para hacer concebir a un hijo de una mujer virgen. María como mortal no podía dar a luz al Eterno. Ella era solamente el vaso escogido por el cual el Eterno entraría a la tierra. Cristo ya existía, escuchen mis hermanos, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta y amigos, siempre ha existido, antes que María, antes que naciese María, ya existía Cristo. Lo vemos en algunos textos, por ejemplo, vamos a Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice el texto, en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús. El verbo era con Dios en el principio y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Jesucristo ya existía como Dios, ya existía como Dios. Vamos al versículo número 8, capítulo número 8 de Juan, ahí mismo. Vamos a avanzar unas páginas más adelante. Por favor, me acompañan. 8, versículo 58. 8:58. Juan 8:58. Sobre la preexistencia de Cristo. Jesucristo mismo dijo, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo, Dios, Hijo, existía desde la eternidad. Saltemos al capítulo 17 de Juan también. Juan 17, versículo 5. En la oración que hace Jesús por sus discípulos, él mismo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Evidencia que Jesucristo existió de la eternidad. Y apunten estos otros textos, por favor. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y pueden apuntar Hebreos 10, 5 al 7. Y hay muchos textos que hablan como
textos como estos. Mis amados amigos y hermanos, María, por tanto, no es la madre de Dios, que quede claro eso, no es la madre de Dios, sino del cuerpo de Jesús, el que podía morir y murió por los pecadores. Espero esto haya quedado claro. Emanuel, ahora, Emanuel, Dios con nosotros. El versículo 23 cuando habla de Emanuel, Dios con nosotros, aquí el profeta no habla en realidad de un nombre propio del Hijo de Dios, sino de un título en relación con su naturaleza y situación entre la humanidad. Dios con nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 9:5, vamos allá, Romanos 9:5, reconoció que Jesucristo es el mismo Dios. Romanos 9:5. Romanos 9:5. El apóstol Pablo dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Dios con nosotros significa además que el Hijo de Dios asumió la humanidad en su propia personalidad y es así, Dios y hombre en una sola persona, como dice Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14. Hoy estamos paseando por toda la Biblia. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El profeta subraya que el Mesías sería efectivamente Dios con nosotros. Isaías, ¿no? No solo por su misión divina, mis amados hermanos, sino porque Dios se hizo hombre. El anuncio del ángel a María en Lucas 1:35. Mire lo que dice Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pablo habla de que Cristo, como el retrato mismo de Dios y el que habita la plenitud de la deidad. Eso está en Colosenses, mis amados hermanos, el capítulo 1, el versículo 15 al 20, y para que ustedes lo lean ahí en su casita. Si Cristo es Dios, sí, Cristo es Dios, y eso hay que tenerlo muy presente y muy seguros. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia de Tomás. Tomás el apóstol dudaba de la resurrección de Cristo porque no lo había visto resucitado. Y cuando el Señor apareció y le mostró sus manos y le mostró su costado, Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Eso está en Juan, si lo quieren apuntar allá para que lo busquen, 20:28. Señor mío y Dios mío. Le reconoce como su Señor y Dios. Cristo es Dios con nosotros, pero las palabras de Tomás nos enseñan algo. Nos enseñan que ese Dios ha de ser nuestro Dios y hemos de hacerlo nuestro Señor. Eso es para aquellos que Dios nos ha escogido. Bien, vamos nuevamente a Mateo capítulo 1, por favor, para terminar de explicar un poco el versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25 dice, despertando José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Los versículos 24 y 25 de mis hermanos hacen resaltar la obediencia de José. Cuando él despertó del sueño o de su revelación, tenía el problema resuelto y su complejidad superada, siempre y cuando aceptara la palabra de Dios y la obedeciera. José llegó, y eso es una cosa que podemos aprender también, José llegó a esa convicción y obró en consecuencia, hizo las dos cosas que se le ordenaban, recibió a María como esposa y cuando nació el niño le puso por nombre Jesús como se le había indicado. Ahora, aquí podemos ver otro milagro, y es que Dios escogió a una mujer que estuviera lista para sufrir el oprobio, a un hombre que estuviera dispuesto a recibir una revelación y que no dieran lugar a recelos y sospechas poco gratos para cualquier hombre. Eso es otro milagro. María, escogida por Dios, José, escogido por Dios, guardados, le sostuvo
Fueron fieles porque Dios así lo quiso. Hombre justo porque Dios así lo quiso. Dios guardó sus testimonios porque Dios así lo quiso, para poner en ese hogar al Mesías, que iba a salvar al pueblo. Qué privilegio que tenían. Bien, muy bien, mis amados hermanos. Punto número 3. Me quedan 15 minutos. Y aquí quiero tocar el punto último. No había lugar para ellos en el mesón. Lo he llamado así, tomando la frase que aparece en Lucas. Y quiero que vayamos a Lucas, que es el último texto que nombré, que íbamos a estudiarlo con relación a la escuela bíblica del nacimiento de Jesús, el tema de esta mañana. Nacimiento de Jesús. Voy a leer nuevamente 1 al 7 para ubicarnos en el contexto. Aconteció en aquellos días, estoy leyendo Lucas capítulo 2, como aparece ahí, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando se refiere a hijo primogénito, hago un paréntesis, quiere decir que venían más hijos. O sea, María no tuvo solamente a Jesús, venían más hijos. Pero bueno, no es el tema de hoy. Quiero que volvamos nuevamente al texto. Este es el texto que quiero explicar, en que no había lugar en el mesón para ellos. El nacimiento del Mesías fue un maravilloso milagro, otro milagro, no por los hechos en sí, sino por las circunstancias excepcionales que lo rodearon. Fue un milagro. Dios se encargó, escuchen esto, mis amados amigos y hermanos, Dios se encargó de que la profecía de que habla Miqueas, ahora la vamos a ver, se cumpliese exactamente en el tiempo, en el día, en el sitio. Mire lo que dice Miqueas. Vamos a Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Años atrás, Dios había dicho dónde nacería el Mesías. Y Dios tenía que alinear todo. Es el Dios de los cielos, es nuestro Dios poderoso. Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Para que marquen ese texto. 5:2. Por el profeta Dios, a través de Miqueas, nos revela, dice, pero tú, Belén, está diciendo que Jesús iba a nacer en Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios a través del profeta Miqueas está diciendo que va a ser en Belén, y que va a ser en un tiempo que él determinó, en el tiempo que él planeó. Y Lucas, si ustedes leen, nuevamente volvamos a Lucas, capítulo 2, en los primeros versículos, habla la manera como Dios alineó para que todo fuese de esa manera, para que él naciese en Belén. Y recuerden que ellos no estaban en Belén, estaban en otro sitio. Muestra la soberanía de Dios en los acontecimientos y en las personas. Cuando Augusto César, recuerden que Augusto César era el emperador de todo el imperio romano, yo les expliqué en la escuela bíblica de la primera que tuve con ustedes, de todo el imperio romano, él decretó que todo el mundo fuese empadronado. Eso no era de César, eso era de Dios. Dios lo ha puesto. Ni siquiera César conocía esa profecía. La provisión de aquel que lo gobierna todo se manifiesta en este hecho tan sencillo. Dios dirige aún los corazones de los reinos, de los gobernantes, hacia donde Él quiere. Y eso lo dice las Escrituras. Él señaló el tiempo en que Augusto había de expedir el edicto y el empadronamiento, y dispuso que se ejecutara de tal manera que María tuviese que estar en Belén. El imperio romano, los censos eran muy periódicos y se ejecutaban con un doble propósito. Número uno, se ejecutaban para imponer los tributos y actualizar la disponibilidad de los reclutas para el ejército. Con esas dos cosas lo hacía el imperio romano, para subir impuestos y para llamar gente
a reclutar personas para el ejército. Siendo Herodes, Herodes era el que estaba gobernando Palestina, siendo Herodes un rey vasallo de Roma, debió dar cumplimiento a lo que decretó el César, el emperador de todo el imperio. Conociendo el carácter revoltoso de los judíos contra toda acción de ofensa, sus ideas nacionalistas para aparentar sujeción o esclavitud a un gobierno extranjero, Herodes tuvo que cumplir al modo judaico, haciendo que cada cual acudiese a la ciudad y su familia y a su tribu, de donde era cada uno. Tuvo que haberlo hecho. Tuvo que ajustarse a lo que era la costumbre. Los hebreos, por su parte, ellos tenían una costumbre y era guardar los censos, conservar los registros de los censos para decir cómo era su árbol genealógico. Eso era muy usado en los hebreos. Ellos guardaban ese censo para demostrar, y bendito Dios por eso, porque a pesar de su orgullo, Dios también los utilizó para que eso quedara registrado de que el Mesías venía del linaje de David. Ahí quedó. Y no hay nadie que diga que no. Su boca siempre quedó callada frente a esa demostración histórica de que Jesús sí venía de David. Por ese motivo, aunque José y María vivían en Nazaret, recuerde que Nazaret era arriba de Galilea, que separaba alrededor de 100 kilómetros de Belén, digo arriba, como está ubicado en el mapa, debieron haber andado 100 kilómetros para llegar a Jerusalén, para que ese cumplimiento fuese real. El emperador, oficial sirenio, y aún Herodes, recuerden esto, eran, sin proponérselo, instrumento en las manos de Dios, facilitando los designios eternos del Rey de Reyes. Eso es el Señor. Y para esto quiero llevarlos a unos textos muy bonitos que están en Eclesiastés, un texto en Eclesiastés, capítulo número 5, versículo 8. 5:8. Eclesiastés 5:8. Dice así la palabra de Dios: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre todos. Por más que diga el rey, yo hago lo que yo quiero, y muestre su poder, y muestre su belleza, y podamos alegrarnos o ver su poder. Recuerden, mis hermanos, por encima de ese poderoso hay otro más poderoso. O sea que ese que estamos diciendo que es poderoso, es simplemente un instrumento en las manos de un Dios grande que dirige las cosas como Él quiere. Y son instrumentos, hasta Satanás mismo, de Dios. Vamos a otro texto, a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Textos para marcar. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y todo lo que quiere lo inclina, por más poderoso que sea el rey. César tenía el poder de todo el imperio romano. Herodes tenía el poder de Palestina, pero Dios los alineó de tal manera que se cumpliese lo que él quiso, lo que el que está por encima de César, el que está por encima de todos los reinos, se cumpliese lo que él designó del pasado. Ni se imaginaban, escuchen mis hermanos, ni se imaginaban que estaban ayudando a sentar las bases de un reino ante el cual los imperios de este mundo se doblarían algún día. Así Dios mostró una vez más las señales del Mesías en Cristo, en Cristo. Cristo era por su familia terrenal descendiente del rey David, del que había de tomar el trono del pueblo de Dios en sentido espiritual, en sentido espiritual. Voy a llevarlos, acompáñenme rápidamente a dos textos más, primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, y vamos a leer el capítulo 17, versículo 11 hasta el 14. Dios desde la antigüedad había dicho que ese reino era un reino espiritual.
Escuche esto. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Está hablando en el contexto en el pacto que hizo Dios con David. Versículo número 11, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Versículo 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Versículo 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como le quité a aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa, en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Está hablando del Cristo que iba a venir, que iba a venir. Un reino espiritual, un reino espiritual. Si leemos en Lucas capítulo 1, vamos por favor a Lucas capítulo 1, versículo 32, dice que refiriéndose a Cristo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono de David, su padre. Los que conocían esta profecía la interpretaban de una manera no espiritual, por lo que esperaban a un Mesías y un rey en una esfera política, poderoso, rico, con gran ejército, con grandes un gran ejército equipado que iba a acabar la esfera política y quitarlo del yugo de Roma. Así lo esperaban, así lo esperaban. Sin embargo, al encarnarse, Dios nace en una condición muy pobre, diferente a como ellos lo esperaban. José y María llegaron a Belén allí para que se cumpliese los tiempos del alumbramiento, sin tener todavía un alojamiento para pasar la noche. No hubo lugar en el mesón. No hubo lugar para él en el mesón. No había. No necesariamente tenemos que considerar que el mesonero rechazó al Mesías en su establecimiento por motivos personales. Simplemente no había lugar por la cantidad de gente que había llegado a empadronarse. Pero a la vez, termino con esto diciendo, la situación nos muestra a un Dios que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, como lo dice Filipenses 2:8. Hasta la muerte y muerte de cruz. Dios Hijo vino a la tierra a vivir en las mismas circunstancias en que un hombre común y corriente vivía. Esa escena, esa circunstancia y esos momentos nos hacen recordar la bella doctrina del nacimiento de Jesús. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque a veces solamente tomamos el nacimiento de Jesús en la época de diciembre, ¿cierto? Y entonces nació Jesús, no cantamos himnos del nacimiento de Jesús otros domingos. ¿Por qué? Es la pregunta. Si para nosotros es algo importante, Dios en la eternidad un día decidió enviar al Mesías y lo envió en el tiempo que quiso, en el día en que quiso, con los reinos establecidos. Usó a todos los hombres para que su Hijo naciese y fuese la oportunidad de salvación para la humanidad de aquellos que Él escogió en la eternidad. Así lo hizo el Señor, así lo hizo el Señor. Y este es un hecho que tiene relevancia en el cristianismo. No hay cristianismo si no hay nacimiento de un Mesías. No hay cristianismo si no hay el origen de alguien, del Dios hecho hombre, de un hombre que vivió de manera perfecta, en el cual Dios tendría que descargar su Padre toda la ira sobre él por nuestros pecados. Por lo tanto, concluyo diciendo que el nacimiento del Mesías fue un hecho anhelado por los profetas. ¿Cuántos profetas quisieron conocerle? ¿Cuántos profetas quisieron verle? ¿Cuántos profetas quisieron contemplarle? Y murieron esperando. Por lo tanto, para nosotros, en el día de hoy, debe ser un suceso real donde recordemos una promesa hecha en la eternidad y cumplida fielmente. Es el inicio de una esperanza para salvación. Así, mi amado hermano, recuerde que ese nacimiento de Cristo debe marcar nuestra vida también. Y amigo, si usted no ha creído en Cristo, esta es la oportunidad para que se rinda su vida a Él. No rinda su vida a más a los placeres del mundo.
Eh, a veces nos dejamos llevar por el que dirán, por las circunstancias, por nuestros trabajos, por mucho. Pero quiero llamarle en nombre de Cristo a que venga Cristo en arrepentimiento, a que entregue su vida a Él, en que un día nació Cristo y partió la historia en dos. Partió la historia en dos. Así los ateos digan que no existe. Él partió la historia en dos. Hoy se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Antes de su nacimiento y después de su nacimiento. No solamente en nuestra vida marcó la diferencia, sino en la historia. Los registros en las escrituras hablan de la venida de Él. Los registros históricos de los judíos hablan de esa genealogía. Es el inicio de una esperanza del nacimiento de Cristo. Venga Cristo, deje toda su vida, deje de adorar otras cosas y adore a Cristo, adore a Cristo. Hoy podemos decir a Dios la gloria. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das y nos diste de poder recordar lo que hiciste en el pasado, desde la eternidad, y en el pasado en enviar a tu Hijo y para que naciese, dándonos esperanza a nosotros, porque rumbo al infierno íbamos todos, pero te plació elegirnos y cargar esos pecados en aquel que nacería algún día, en Jesús. Gracias por ese hecho milagroso. Gracias por haber usado todas las circunstancias, los tiempos, los líderes, los reinos, para que eso se fuese realidad. A ti la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén.